buenas noches, bienvenidos a Con Causa, el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Pues antes de comenzar esta noche, pues ustedes saben que yo nunca me peino, ¿verdad? Pero Creaciones Luciana me mandó unos bonitos moños, miren como este que traigo esta noche, así que muchísimas gracias y pues ya los estoy usando para verme más peinada en el programa. Y les recuerdo que ya estamos también en la plataforma de YouTube, nos pueden buscar como Caro Con Causa y este programa aparece mañana jueves ya como estreno. Y bueno, pues ahora sí, después de estos bonitos comerciales, vamos a entrar de lleno a lo que nos acontece esta noche. Hoy vamos a hablar de un tema que primera lo que buscamos es aclarar dudas, tener un lenguaje real de cuál es lo que tenemos que utilizar, sobre todo para no ofender a las personas que presentan estas condiciones, qué son estas condiciones y cómo debemos ser incluyentes, inclusivos y generar conciencia. Así que me da mucho gusto presentar esta noche a la doctora Cecilia López. Doctora, bienvenida a Con Causa. Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy emocionada de poder estar aquí y pues sí, justo compartir sobre este tema tan importante. Pues vamos a hablar de discapacidad e inclusión y entonces, pues miren, yo uso lentes, normalmente nunca me los pongo porque no me gusta salir en el programa con lentes, pero preguntaba yo hace rato fuera de cámaras, ¿esto me convierte en una persona con discapacidad? Si los lentes nos ayudan a solucionar la limitante, que en este caso sería que no puedo ver bien o que no puedo manejar, y el uso de esa tecnología que son los lentes me permite entonces manejar de manera adecuada, accesibilizar a la lectura y todo eso, entonces ya no. O sea, realmente lo que nos está ayudando es quitarnos esa limitante que ocasionaría la discapacidad. Ok, y entonces, ¿qué tendríamos que entender por discapacidad? Pues como tal es realmente las limitantes del entorno respecto a una característica mía, ¿no? En este caso no veo tan bien, pero las características del entorno no me limitan gracias a los lentes, ¿no? Si a pesar de los lentes yo no puedo manejar porque no alcanzo a ver o tengo alguna parte de mis ojos, tal vez laterales, que no veo, entonces sí está limitando mi posibilidad de manejar si tengo una discapacidad visual, ¿no? Y así con todas las discapacidades. Una vez que la limitante me ocasiona barreras constantemente, ya sea de comunicación, de movilidad, de vista, de desarrollo psicosocial, entonces sí tenemos ese tema, ¿no? El pasado 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Qué buscamos con esa fecha, doctora? Sí, pues este es un día muy importante porque busca fomentar este nuevo enfoque de la discapacidad desde una perspectiva social, ¿no? Y quitar como la perspectiva médico-rehabilitadora de hay que corregirlos o pobrecitos no pueden hacer nada, sino darles pues son sujetos de derechos y deben tener las posibilidades de ejercer todos sus derechos. Entonces, con este día queremos como llamar la atención a voltear a verles y descubrir todas esas barreras que estamos generando a través de la sociedad, ¿no? Y que poco a poco se vayan generando espacios inclusivos desde las instituciones, las empresas, para que puedan laborar, para que puedan acudir a entretenimiento también, ¿no? Y que realmente sean personas que puedan vivir su vida plenamente y pues con menos limitaciones de las que actualmente están viviendo todos los días. Claro. ¿Cómo entonces tenemos que llamarles? Porque normalmente nos referíamos a ellos como sordomudos, ciegos o débiles visuales, personas discapacitadas. ¿Cuál es realmente el nombre que tenemos que utilizar, el correcto? La terminología correcta. Sí, pues ahorita desde la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad se estableció que lo primero y lo más importante es primero poner a la persona, ¿no? Entonces siempre decir persona con, y en este caso persona con una característica, discapacidad, pero pues ya podemos hacer todo el juego de variables, ¿no? Persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad motriz o incluso irnos al diagnóstico específico, ¿no? Persona sorda, persona ciega, persona con autismo, pero siempre poniendo primero a la persona, ¿no?
Y en específico en ciertos muy importantes, persona de talla baja, ¿no? Ese es muy específico, quitar todos los chaparrito, pequeñito, ¿no? Que queremos enanito, que queremos hacerlo bonito, pero pues en el fondo no estamos cayendo en justo lo que nos pide la comunidad que no hagamos, ¿no? Y en el caso de las personas sordas, ahí solo dejarlo en sordo o sorda, ¿no? Porque sordo-mudo hace referencia a que una no tienen forma de comunicación y sí la tienen en sus manos, ¿no? Ellos se comunican a través de la lengua de señas y eso les permite esa parte de que no son mudos, tienen mucho que decir, ¿no? Pero por otro lado, la realidad es que la sordera no viene vinculada a un déficit en las cuerdas vocales. Entonces, realmente, si van a terapia de lenguaje y así lo quieren, o si en su familia así se los enseñan, muchos sordos incluso usan su voz, ¿no? Entonces, es un término incorrecto y que actualmente se considera, pues, discriminatorio, ¿no? Entonces, el término sería persona sorda o sordo o sorda. Ok. Y como sociedad, ¿cómo tenemos que trabajar esta parte de la inclusión? Porque muchas veces lo que nos paraliza es la ignorancia, ¿no? Del tema. Otras veces es el miedo a no saber, por ejemplo, si te acerca un niño con síndrome de Down o un niño autista y no sabemos si los debemos de tocar, si los podemos abrazar, o una persona que viene en silla de ruedas, si es correcto acercarnos y decirle que si lo podemos ayudar no sé, a ingresar o a salir, para que no se tome como ofensivo, ¿no? Claro. Como sociedad, ¿cómo tenemos que participar con estas personas? Muy bien, pues lo primero es acercarnos de forma natural, ¿no? Es otra persona más, como se acercarían con el vecino o con la persona que se encontraron en la calle, exactamente lo mismo. Tal vez presentarnos sería lo ideal, así podemos descubrir muchas cosas a la hora de la presentación, ¿no? O sea, si me hace la seña de que no escucha, entonces ya puedo yo detectar eso. Si es una persona ciega, que identifique quién le está hablando y que no de la nada lo tomemos del brazo y lo queramos mover cuando no sabe ni quiénes somos, ¿no? Acercarnos y presentarnos nos va a ayudar también a detectar si la persona está receptiva a lo que yo le estoy pidiendo, si no quiere acercar, si se siente como que lo estamos invadiendo en su espacio, como decíamos, a algunos que no les gusta el contacto físico. Nos va a ayudar como a abrir esa puerta y descubrir hasta qué punto, ¿no? Y el siguiente paso es preguntar, ¿no? O sea, en su mayoría, como decíamos, tal vez con los niños habrá algunas situaciones diferentes, pero en adultos vamos a encontrarnos con personas que pues ellos pueden decidir si necesitan o no la ayuda y si la quieren, ¿no? Si la quieren de mí o no la quieren de mí, ¿no? Tal vez están esperando a quien siempre les ayuda y prefieren esperar porque ya saben que con esa persona tienen esa confianza. Entonces, acercarme y preguntar, ¿no? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas ayuda? ¿Hay algo en lo que yo te pueda servir? ¿No? En el caso de las personas con discapacidad visual, si dicen que sí quieren ayuda para llegar a un sitio, normalmente nos van a pedir que coloquemos su mano sobre el hombro, ¿no? No los vamos a agarrar de la mano y jalar, no los tenemos que empujar, ¿no? O sea, ellos al colocar su mano sobre el hombro, pueden sentir nuestros movimientos. Entonces, incluso si yo bajo un escalón, él va a sentir que baja o ella va a sentir que baja y entonces baja, ¿no? O sea, ya ni siquiera tengo que ir, escalón, hoyo, bache, ¿no? O sea, el movimiento natural de mi cuerpo se va a ir sintiendo con esa estrategia, ¿no? En el caso de las personas sordas, pues bueno, aprendemos lengua de señas mexicana poco a poquito, pero bueno, si no, buscar qué otras cosas, ¿no? Una imagen en el teléfono y todos traemos Google, un poco de escritura, aunque no necesariamente saben español, pero bueno, lo podemos ir descubriendo también ahí, no sé, ¿no? Tal vez necesitan hacer una llamada y nosotros podemos ser ese puente. Es ir buscando qué es lo que necesitan. En el caso de una persona que tiene una discapacidad física, que anda en una silla de ruedas, siempre preguntar si lo que requiere es ayuda con su silla de ruedas, porque muchas veces ellos la dominan más que nosotros, ¿no? Y se sienten más seguros en ellos hacer el movimiento a que nosotros los queramos subir y le podamos llegar incluso a lastimarles o tirarlos, ¿no? O sea, ocasionarles un accidente porque nosotros realmente pues no tenemos tanta experiencia. Pero si ya está atorado y tal vez sí necesita la ayuda de alguien más,
seguramente cuando nos acerquemos nos lo pedirá, ¿no? Entonces aquí lo importante es respetar su derecho a la decisión de si quieren o no la ayuda y cómo la quieren, ¿no? Y siempre que sea así, ellos van a estar mucho más receptivos a que si yo quiero imponer cómo ayudarles. Esto en el caso de personas que ya vemos que la presentan, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los papás que nos están viendo ahorita y que apenas está o la mamá embarazada o que el bebé acaba de nacer, que está chiquito? ¿Cómo nos podemos dar cuenta o cuáles serían las características que como papás tendríamos que tomar en cuenta para saber si nuestro hijo presenta alguna discapacidad? Muy bien. Bueno, lo primero es saber que de todas las posibilidades de la discapacidad, que sean discapacidades desde el nacimiento, es un porcentaje bien chiquito, es como la cuarta opción. O sea, normalmente vamos a tener una mayoría de discapacidades adquiridas antes que desde el nacimiento, ¿no? Después de eso, pues obviamente los cuidados prenatales son súper importantes, ¿no? Acudir a las citas con el médico, revisiones constantes de la mamá para poder ir previniendo el que haya infecciones o daños o problemas para poderlos detectar desde temprana edad. Una vez que el bebé nace, ya existe el tamiz neonatal, el tamiz metabólico, que desde la primera semana de vida podemos ir detectando esas enfermedades que nos pueden ocasionar una discapacidad o que nos pueden determinar que tenemos una discapacidad auditiva, por ejemplo, con el tamiz auditivo. Entonces, iremos encontrando como esas respuestas muy pronto, en realidad, mientras cumplamos con estas como estándares que ya establece la Secretaría de Salud de en qué día hacer el tamiz, ¿no? Si la presentamos, lo primero es acercarnos a las comunidades que existen en Querétaro, o sea, sí a sociedad civil, a asociaciones, escuelas de personas con discapacidad, porque también eso nos va a abrir un panorama, ¿no? A veces cuando no conocemos nada de la discapacidad, escuchar diagnóstico de discapacidad suena el fin del mundo. Pero la realidad es que una vez que te metes en el tema, pues no lo es, ¿no? O sea, hay muchas soluciones, hay mucho trabajo que se puede hacer, hay muchas actividades, hay muchos esfuerzos de muchos lados para que la discapacidad cada vez sea menos difícil de manejar, de vivir con ella y la comunidad, o sea, el poder ver a otras personas que ya tienen experiencia en esto, también va a ayudar a fortalecer estas primeras decisiones de qué tratamientos se les pueden ofrecer, pero también de cómo pueden hacer su vida desde su discapacidad sin ningún otro tema, ¿no? Claro, porque como papá, pues yo creo que te entra así el susto, pues volvemos al mismo, ¿no? La ignorancia, el no saber qué está pasando y el pensar que eso ya condiciona a tu hijo a que su calidad de vida se vea totalmente mermada y que siempre dependa de ti, ¿no? Sí, creo que eso es muy importante y por eso los motivo, acérquense a las comunidades, porque la realidad es que la discapacidad no necesariamente tiene que ser dependencia, ¿no? Pero esto de que depende, de que hagamos trabajo desde pequeños, de que les enseñemos a vivir con esa discapacidad, pero de forma autónoma, que desarrollen esas otras habilidades que pueden generar, ¿no? En el caso de las discapacidades sensoriales, la visual, la auditiva, ellos tienen toda la posibilidad de desarrollar sus otros sentidos al máximo por no tener este sentido. Entonces compensan y tienen muchas otras posibilidades de desarrollarse en muchas áreas que incluso nosotros tal vez no podríamos hacerlo tan bien como ellos, porque nosotros no usamos muchos de nuestros sentidos y ellos al compensar sí lo hacen, ¿no? Entonces realmente es quitarnos estos tabús o estos miedos, pero ¿cómo? Acercándonos a quien ya lo vive y que nos pueda mostrar otra cara de la moneda. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si de repente por un accidente, por una enfermedad, pierdes, ¿no? Pierdes alguno de tus sentidos o una parte de un miembro del cuerpo y entonces te vuelves una persona con discapacidad? Sí, eso no está tan alejado de la realidad, ¿no? La OMS dice que 9 de cada 10 personas vamos a vivir alguna discapacidad en algún momento, ¿no? Puede ser transitoria, puede ser que me fracturé un pie y en 6 meses ya me quitaron el yeso, o puede ser que sea permanente y que perdí un miembro, que perdí la vista, perdí el oído.
Y bueno, obviamente eso requiere su propio duelo, hay que trabajarlo, si es necesario acudir a terapia, ¿no? O sea, es muy válido porque al final sí estamos acostumbrados a vivir de una manera y ahora tenemos que aprender a vivir de otra. Sin embargo, los motivaría a lo mismo, a acercarse a una comunidad que esté pasando o que viva lo mismo que yo voy a empezar a vivir o que yo estoy empezando a vivir, que me permita verlo desde otra perspectiva, de la perspectiva de alguien con experiencia y no solo desde mi duelo, porque sí, seguramente al principio va a ser muy difícil aceptarlo, comprenderlo, decir por qué a mí, ¿no? Sin embargo, la discapacidad no debe de coartear la vida y decir, bueno, ya a partir de hoy ya no puedo hacer nada, porque realmente es solo una condición, una característica de la persona que no debería, hoy todavía sucede, pero que no debería limitar todas las demás habilidades que tenemos. Sí, porque hoy vemos unas prótesis incluso pues muy modernas, robóticas, que prácticamente los vemos corriendo, ¿no? Incluso ya sí. en juegos profesionales. Y entonces aquí la cuestión es, pues, qué tan fácil o difícil es poder tener acceso pues, a lo mejor a un aparato para la sordera más moderno, más chiquito, incluso ya son muy discretos, ya son unos chips, ¿no? Así que entran, parece un audífono de los que usamos para oír música, ¿no? Como la tecnología en esta cuestión médica también ha presentado un avance enorme. Sí, muchísimo. Tenemos muchísima tecnología que nos ayuda hoy en día desde el celular, ¿no? Ya ahora todos traen un celular y esos celulares traen lector de pantalla para las personas ciegas, traen subtitulaje automático para las personas sordas, ¿no? O sea, se conectan a los dispositivos auxiliares, bueno, infinidad de cosas. Se sigue desarrollando y se seguirá, y qué bueno, porque eso ha permitido muchas cosas, ¿no? O sea, tal vez una videollamada entre dos personas sordas, cosa que antes, o sea, pues con trabajos había teléfonos en la casa y pues no servía de nada, ¿verdad? Entonces, sí, la tecnología está ayudando mucho. También tenemos el tema de lo económico. Habrá cosas que sí son más accesibles, habrá cosas que no son tan accesibles y que no son para todos. Pero bueno, esperamos que justo que el tiempo también vaya ayudando a que esta creación de tecnología que ayude a accesibilizar las diferentes actividades de la vida diaria, pues siga creándose, siga siendo cada vez más barata y que permita que las personas con discapacidad puedan acceder a todo aquello que nosotros accedemos todos los días. ¿Cómo se modifica, por ejemplo, en casa la vida cuando tenemos ahora una condición, aunque sea temporal, ¿no? Puede ser, a lo mejor hablábamos de traer muletas o de repente tener que usar una silla de ruedas y no está, ni la tenemos en casa, ¿no? Hay que adquirirla o rentarla o que alguien te la preste, pero además, ¿cómo cambia la dinámica en casa, ¿no? Cuando se presenta, ya sea temporal o permanente, una discapacidad? Pues ahí justo va a variar dependiendo de la discapacidad, pero sí en todo momento habrá que hacer ajustes razonables, ¿no? Así le llamamos a esas pequeñas cosas que nos van a ayudar a hacer real el que mi silla de ruedas pase, el que pueda acceder a cierto espacio, el que pueda memorizar un espacio sin ver, ¿no? O sea, dependiendo de la discapacidad vamos a tener que generar estos ajustes para poder retomar nuestra vida. Aquí lo importante sería empezar a pensar en esos ajustes razonables desde antes de que yo tenga una discapacidad, ¿no? O sea, que hoy la arquitectura sea pues pensada en que sean espacios accesibles, en que hagamos casas accesibles, en que hagamos edificios accesibles, porque yo no sé si eventualmente me va a tocar vivir una discapacidad física o motriz que me ocasione alguna modificación, ¿no? Que yo necesite espacios más amplios, que yo necesite rampas, que yo necesite eso en cuestión como de estructura, ¿no? de arquitectura, pero sí lo importante sería que desde las instituciones, desde las casas, desde la población, vayamos permeando en una cultura de prevención hacia poder tener ajustes razonables en todos los espacios. Pues sí, porque finalmente vamos a ser adultos mayores y eso va a reducir nuestra movilidad.
Sí. mucho, ¿no? No precisamente que nos haga una persona con discapacidad, pero simplemente, bueno, pues ya el adulto mayor, pues te reduce, ¿no? Exacto. La movilidad, y necesitamos pasamanos, necesitamos otro tipo, pasamanos en los baños, ¿no? Que normalmente ninguna casa los tiene. Sí, no. O una silla en el baño, ¿no? Que te quepa una silla de tal manera que alguien se pueda sentar y se pueda bañar. Sí, así es. O sea, el objetivo de todos estos ajustes, de todos estos cambios, es que tengamos accesibilidad para todos y todas. No para las personas con discapacidad, sino para quien sea que lo necesite en algún momento de su vida, ¿no? Y eso es lo importante. Hoy también las escuelas se están modificando con estas cosas. Sí, las escuelas se les está solicitando ser accesibles y aceptar a cualquier persona como con cualquier discapacidad, y eso requiere de mucho esfuerzo, ¿no? De que se capacite a su personal, de que se hagan cambios y que se vayan acomodando las cosas. Pues será un proceso, pero ya lo estamos viendo suceder. Como sociedad, todos deberíamos de aprender lenguaje de señas. Sí, la lengua de señas es una habilidad muy importante. Además de ser doctora, soy intérprete de lengua de señas, y sí creo que en primera pues es un idioma nuevo, entonces nos genera conexiones neuronales nuevas. Son conexiones neuronales diferentes a las de cualquier idioma oral, porque es una conexión de coordinación y movimiento de manos y cuerpo. Es un idioma que nos va a permitir hacer mucho más que solo comunicarnos con las personas con discapacidad auditiva, y que lo mismo, así como comentábamos que vamos a ir creciendo y llegar a tal vez ser un adulto mayor con dificultad en la movilidad, también podemos ser un adulto mayor con dificultad en la audición, ¿no? Entonces, si yo ya desde antes conozco la lengua de señas mexicana, puedo después comunicarme con mi familia de forma más fácil, ¿no? Sin que me griten y me enoje porque no escucho. O sea, se convierte también en una herramienta en la vida diaria de las personas adultas mayores, ¿no? En el caso de los bebés y los niños, las conexiones neuronales son más fáciles que las de la oralidad. Entonces, el bebé puede comunicarse en lengua de señas desde los 6 meses. Y aprenden a hablar que como a los 2. Entonces, realmente podemos avanzarle año y medio a que nos diga que si quiere agua, si quiere leche, si se quiere dormir. No, o sea, tal vez una conversación sencilla, palabras simples, pero sí podemos tener una conversación con el bebé. Entonces, realmente es una herramienta muy útil, y además, pues sí nos hace más inclusivos el poder darles esa comunicación, esa accesibilidad a la información desde donde estemos, ¿no? O sea, si estoy en el hospital, pero si estoy en el banco, pero si trabajo en una tiendita y una vez llega una persona sorda y yo la puedo atender desde su idioma, desde su idioma materno, pues le estoy permitiendo que viva una vida plena y con menos barreras de su discapacidad, que realmente justo lo que decíamos, si así como los lentes tengo lengua de señas mexicana en todos los espacios, no hay discapacidad. Claro, y ahí a lo mejor valdría la pena que como sociedad tratáramos de impulsar que la política pública cambie y que entonces se impartiera desde la escuela, ¿no? Sí, que los niños aprendieran desde chiquitos también lengua de señas. Sí, eso sería muy bueno. Y justamente por eso es que ahora desde la Secretaría de Salud, pues se está implementando esto de las unidades inclusivas, ¿no? Con mecanismos incluyentes que permitan el pensar en todos estos grupos vulnerables y cómo adquirir estos ajustes razonables desde señalética en brailes, videos en lengua de señas mexicana, intérpretes de lengua de señas mexicana por parte de la Secretaría, como lo soy yo, accesibilidad a la movilidad, ¿no? Rampas, elevadores, si es que fuera necesario, capacitación al personal en temas de accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad, para entender desde todos los enfoques cómo es que damos esta atención incluyente ahorita en unidades de salud, que en Querétaro ya tenemos 7. Y cómo hacerlo desde la empatía también, ¿no? No desde, como decíamos al principio, no desde pobrecito. Sí, es que no me escucha, pobrecito, o sea, sin pobretear a la gente, sino más bien siendo empáticos con la condición, ¿no? Sí, entendiendo que son una persona completa, ¿no?
que tiene una variable distinta a las nuestras, pero que siguen teniendo muchas otras habilidades distintas a las nuestras, ¿no? Y que eso, acercarme a ellos como personas, me va a permitir también encontrar grandes personas y grandes cosas que aprender que yo tal vez en otros contextos no voy a poder acceder, porque ya estamos muy estandarizados y a veces encontrar esta diversidad nos permite abrir los ojos a un mundo diferente. Porque también es difícil luego para estas personas encontrar trabajo, ¿no? Están muy estigmatizadas en que es que me van a requerir poner una rampa, me van a requerir espacios, me van a requerir... Que de todas maneras los espacios, los lugares de trabajo deberían de tener. Claro. Sí, lo mismo. Por parte de el gobierno del estado de Querétaro ya hay incentivos por contratar personas con discapacidad, buscando la inclusión laboral, ¿no? La verdad es que hay muchas historias de éxito, no solo aquí, o sea, en muchos países, de personas con discapacidad trabajando en espacios que los transforman, ¿no? O sea, personas con discapacidad auditiva que son mucho más eficientes porque no se están distrayendo al platicar, de personas con discapacidad intelectual, que su forma de pensar y de diseñar es totalmente innovadora y diferente, ¿no? Entonces, bueno, o sea, infinidad de ejemplos de cómo generar una inclusión en mi empresa hace que cambie la dinámica, el ambiente laboral y realmente impacta no solo en la parte del incentivo económico, que nadie se queja, ¿verdad? Pero sino también en la dinámica entre las personas al darnos cuenta de este nuevo mundo que queremos ignorar, pero que en el fondo cuando convivimos con ellos descubrimos que es muy rico y que tiene mucho que ofrecer para nosotros, ¿no? Entonces realmente es también eso, o sea, llama mucho la atención ir viendo esas historias de éxito en donde la inclusión laboral hace falta. Y justo en la misma línea de lo que hemos platicado, yo no sé si mi personal sin discapacidad en algún momento pueda adquirir una discapacidad y yo ya debería estar listo o lista para recibirle de todas maneras, ¿no? O sea, si de repente están en silla de ruedas y yo no tengo rampas, ¿no? Entonces es esta parte de ir de prevención, de irse preparando antes de que tenga ya el problema aquí. Claro, y fomentar estos espacios, ¿no? Y sobre todo no utilizarlos porque, ay, cómo somos buenos para estacionarnos donde no debemos. Ahorita estamos viendo aquí atrás el letrerote, ¿no? En el piso, que pone que es para personas con discapacidad y cómo nos gusta ocupar esos lugares. Pero no solamente eso, muchas veces no entendemos o pensamos que no lo estamos invadiendo, pero no dejamos el espacio para que la persona pueda, por ejemplo, meter su silla de ruedas, ¿no? Sí, exacto. O sea, eso es muy importante. La verdad es que a veces creemos como, ay, pero ¿qué puede pasar, no? O sea, son 5 minutos. Pero si en esos 5 minutos esa persona tenía que bajar, yo ya le obstruí, ¿no? Y si esa persona ya tenía planeado que esos 5 minutos es lo que se iba a tardar para poder alcanzar a ir al baño, a llegar al lugar al que tenía que llegar, a la cita que tenía, pues ya, ¿no? Obstruimos su día pensando que pues solo son 5 minutos. Entonces eso es desde desde mi perspectiva que no lo he vivido, ¿no? Pero luego estamos del otro lado porque traigo unas muletas, porque lo que sea, y hasta nos enoja, ¿no? Entonces es tratar de ser empáticos desde antes de que yo esté viviendo esa situación. Sí, es terrible. Yo ya he tenido movilidad reducida por un accidente, tuve que traer muletas y yo despotricaba, ¿no? En todos lados, así de que, o sea, aquí no puede uno subir, no puedo ir al trabajo, no puedo ir aquí, no puedo ir allá, pero hasta que uno no lo vive, no lo valora, ¿no? No se da cuenta de verdad de la importancia de contar con estos espacios accesibles. Así es. Y justo gracias por el espacio, porque esto, escucharlo, nos va a permitir ir permeando, ¿no? Y irlo pensando desde antes y no hasta que estamos en ese momento. Y sobre todo, volver a lo mismo, ser empáticos con las personas y no ponerles ese sello, ¿no? Que hablábamos al inicio del programa, no
de por sí ya presentan una condición, ¿no? Y es como seguir, ¿no? Poniéndoles más, no sé, adheriendo más palabras a su condición innecesarias, ¿no? Sí, así es. Lo importante aquí es que, o sea, los veamos como persona y abiertos a aprender de esa persona con todo lo que tiene que enseñar, ¿no? Y acercarnos desde una genuina curiosidad a preguntar, o sea, ¿cómo prefieres que te llame, no? Y bueno, lo comentaba hace rato, pero muchas veces esos videos terminan en la conclusión de, pues, por mi nombre, o sea, ¿por qué tenemos que enfatizar una condición cuando yo me llamo así y soy esta persona, ¿no? Entonces, acercarnos desde el poder conocer esa experiencia de vida y entenderla y no juzgarla, ¿no? Sin conocer. Sí, sobre todo pensar que pues mañana podríamos ser nosotros o alguien en nuestra familia, un hijo, y qué haríamos, ¿no? No nos gustaría que pasara por esa situación. Exacto. Nuestro familiar. Y la comunidad con discapacidad tiene una frase muy importante que se llama, bueno, la frase es nada sin nosotros, nada de nosotros sin nosotros, y es eso, ¿no? O sea, involucrarlos en, o sea, tú que tienes la decisión, dime cómo quieres que te ayude, tú que tienes la decisión, dime cómo quieres que te nombre o que te llame, tú que tienes la decisión, dime qué te hace falta o cómo es que yo desde mi espacio te puedo ayudar, ¿no? No asumir, no creer que nosotros tenemos la respuesta de seguro quieren, no, o sea, ¿qué tal que no quieren eso? ¿No? Preguntémosles y que realmente sean ellos y ellas las que toman la decisión sobre qué es lo que necesitan, cómo quieren ser llamados, cómo podemos aportar, ¿no? Tomándolos en cuenta. Y como papás educando también a nuestros hijos para que puedan convivir con ellos, ¿no? Exactamente. En la escuela, en la universidad, en el trabajo, e informándoles, ¿no? Sí. Porque también somos muy dados como papás tu amigo el que cojea, ¿no? El cojito, ¿no? Y pensamos que es como chistoso ponerle el apodo, ¿no? Sí, sería muy importante que no seamos los que fomentemos eso, sino al contrario, los que fomentemos empatía, servicio, ¿no? Entender a la otra persona desde sus características. En algún momento se habló en México de la gran cantidad de personas que presentaban una condición de discapacidad y que no tenemos ni idea, ¿no? De cuántas personas son en México. Sí, los últimos reportes de INEGI nos mencionan que estamos por ahí del 16% de la población mexicana. En el caso de Querétaro, estamos cercanos al 15%. Esos son 300,000 personas, un poco más, ¿no? Entonces, la verdad es que no son números insignificantes. Nos podemos topar con cualquiera de ellos en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? En cualquier espacio. Así que sí es un número pues importante que deberíamos estar volteando a ver. Sí, es bastante considerable y que seguramente también requieren pues del apoyo y la accesibilidad, porque muchas veces a lo mejor se encuentran en comunidades alejanas a los servicios de salud, a los servicios de esta modernidad, de estos aparatos que cuestan a lo mejor mucho y que no pueden comprarlos, ¿no? Y que también podríamos nosotros como sociedad aportar. Sí, así es. Mi recomendación, volviendo a lo de hace rato, acérquense a las comunidades. O sea, si están buscando ayudar, volvamos a lo mismo, démosles la decisión, ¿no? De cómo quieren ser ayudados, y acercándonos a esas comunidades nos podrán decir realmente qué necesitan, ¿no? Así, cómprame esto, o mejor, permíteme entrar a este lugar, ¿no? No sé, realmente, o sea, yo no estoy dando una respuesta porque no la tengo, ¿no? Pero sería buscar justamente, o sea, si quiero ayudar, pues, qué es lo que realmente ellos o ellas necesitan y no qué es lo que yo creo que estaría muy bonito darles, ¿no? Y entonces ahí es cómo podemos ayudar, pues buscando esa comunidad y acercándome a preguntar. Que es nada más, me imagino que a lo mejor googlear asociaciones ¿no? Exactamente. Y si no, podemos acercarnos también a la Secretaría de Salud. Sí, claro. Nosotros estamos por parte del Departamento de Igualdad de Género. El departamento tiene un programa de
unidades que atienden con mecanismos incluyentes y bueno, desde ahí estamos trabajando en accesibilidad para grupos vulnerables, dentro del que se encuentra obviamente personas con discapacidad. Tenemos ahorita 2 intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento eso suena muy poco, lo sé, para todo el estado, pero bueno, se está buscando justamente abrir a que pues la gente sorda se pueda acercarse a la secretaría y esto genere que vayamos ampliando los espacios, ¿no? Como les mencionaba, ahorita hay solo 7 unidades que utilizan los mecanismos incluyentes para su atención certificados en el estado, pero también la intención es que de aquí al próximo año se multiplique, ¿no? Se duplique incluso la cantidad y bueno, el sueño es llegar a todas las unidades del estado. Y que más médicos, ¿no? También puedan tener esta capacitación para que todos y todas los prestadores de servicios de salud, en realidad, ¿no? Enfermeros, enfermeras, fisioterapeutas, nutriólogos, realmente puedan tener conocimientos básicos de cómo dar una atención inclusiva. ¿Es complicado hablar lenguaje de señas? La lengua de señas no tanto, pero requiere mucha práctica. Como cualquier idioma, si hablamos de inglés o de italiano, pues aquí el punto es practicarlo, porque si no tenemos con quién practicarlo, eso es complicado. Y sí será importante buscar justamente a personas de la comunidad sorda que me ayuden a corregir, ¿no? Como cualquier nativo hablante, pues ellos son quienes nos tienen que ir corrigiendo, enseñando y pues mejorando esta parte. Y bueno, obviamente eso también les permite a ellos tener espacios de trabajo dignos. Ahora que fue el pasado 3 de diciembre, ¿hay algo que nos esté pidiendo la Organización de la Salud que podamos nuevo en este sentido? Pues siempre la prevención es lo más importante, ¿no? O sea, prevención, como mencionábamos, desde las mamás que están embarazadas, prevención en toda la parte de enfermedades crónico-degenerativas que nos pueden ocasionar discapacidades, ¿no? O sea, un buen control de la diabetes para prevenir después daños en ojos que nos ocasionen una ceguera, buen control de la diabetes que después me pueda generar una amputación, un buen control de enfermedad renal de inicio para que no termine yo en una enfermedad renal crónica que me va a ocasionar una discapacidad. O sea, realmente cuidar de nuestra salud, hacer ejercicio, comer bien, lo normal, pues ponerle atención a eso, acceder a los servicios de salud para consejerías, para acompañamiento si es necesario, porque eso nos va a permitir pues disminuir las posibilidades de adquirir una discapacidad por enfermedad. ¿Y qué sería lo recomendable que tuviéramos que hacer? Estamos cerrando ya el año y ya se acabó prácticamente el 2025. ¿Cómo podríamos empezar el 2026 generando esta inclusión real? Muy bien. Porque hablamos mucho de inclusión y pensamos que ser incluyentes es ponerle la E o la X a las palabras, pero realmente no estamos siendo incluyentes. Sí, pues para mí, aquí Querétaro, el estado tiene una red de discapacidad que justo une a todas las asociaciones de la sociedad civil que se dedican a fomentar temas de inclusión de personas con discapacidad. Entonces, acérquense al directorio, encuentren su favorita y busquen hacer algo de sus actividades, ¿no? O sea, acercarse a experiencias sensoriales respecto a discapacidad visual, un taller de lengua de señas. Pónganse como propósito de año nuevo conocer un poquito sobre una de las discapacidades, ¿no? O sea, empecemos de poco a más, pero conozcan a una persona que vive con esa condición y aprendan de esa persona lo que les puede aportar, acudan a los eventos que se hacen respecto a la red que promueven el que pues esas personas sigan teniendo capacitación, trabajo, accesibilidad de espacios nuevos. Y eso va a permitir mucho, ¿no? O sea, permear desde el aprendí y conocí nos va a ayudar muchísimo a cambiar la historia de lo que nuestra sociedad piensa sobre la discapacidad. Y si tenemos un negocio o una empresa, pues poner manos en práctica, claro, ¿no? En cuanto a la infraestructura. Sí, infraestructura, accesibilidad a la información, lengua de señas mexicana, ¿por qué no? Entonces, hay mucho por hacer, se puede empezar con poquito.
pero lo importante sería empezar. Porque de hecho hay una aplicación, ¿no? Donde pones tu teléfono y te marcan y puedes ayudar a alguien, A personas ¿no? que no ven, que no ¿no? ven. Sí, Ajá. sí, creo que sí la he escuchado. Entonces, bueno, pues sería un muy buen propósito, De ¿no? año nuevo. Para 2026, Claro que sí. el buscar cómo sí y cómo como sociedad podemos sumarnos, ¿no? A todos estos esfuerzos para que, pues sobre todo para que la calidad de vida de estas personas que presentan alguna discapacidad, pues mejore, se sientan incluidas, ¿no? Sí, sí, tal vez sí está en nuestras manos que la discapacidad deje de ser tanta barrera, ¿no? Si disminuimos esas barreras, la discapacidad puede convertirse en solo una más de nuestras características. Y no en no tener la funcionalidad, ¿no? Así es. Pues qué interesante y qué importante, doctora Cecilia, que podamos hablar de este tema, sobre todo no solamente ponerlo en la mesa, sino visualizarlo en el sentido de que a todos nos atañe, de que todos tenemos que participar. Sí. Y de que en algún momento pues nos va a tocar, aunque sea temporal, tener una reducción, ¿no? De alguna de nuestras partes. Sí, es casi que no estamos exentos. La verdad es que va a pasar y pues la prevención sería lo más importante, pero también la empatía y buscar de qué forma podemos desde nuestra trinchera, desde nuestro espacio, pequeño o grande, poder hacer un cambio. Y entonces ya aprendimos hoy algo, es persona con, ¿no? Persona con. No debemos acercarnos y decirle, está discapacitado. Sí, no, persona con discapacidad, lugar para personas con discapacidad, o sea, aprender que la terminología y el lenguaje crea, ¿no? Entonces, crear realidades accesibles, crear realidades con las que las personas también se sientan cómodas. Y anteponer la persona, pero sobre todo algo que me pareció súper importante, anteponer su nombre. Exacto. ¿No? Sí, más fácil, ¿no? Agregamos eso a la lista y, hola, ¿cómo estás? Soy Cecilia, ¿tú cómo te llamas? Ah, muy bien, ¿no? Tú, Pedrito, o Juan, o Mariana, ¿te puedo ayudar en algo? ¿No? Y no verlo solamente desde la óptica de su condición, ¿no? Sí, así es, exacto. Y que muchas veces pues desconocemos. Poco se habla del autismo, ¿no? Y que es una condición que nos llevaría a otro programa nada más para poder hablar y yo creo que hasta varios para poder entender del autismo o de la condición de las personas con síndrome de Down, ¿no? Sí, no, o sea, es que si cada discapacidad tiene un mundo detrás, por eso les digo, o sea, tampoco queramos aprender de todas al mismo tiempo, pero que 2026 sea el primer acercamiento a una de tantas y podamos hacer algo desde nuestro espacio. Pues muchísimas gracias. Se me va a acabar el tiempo para los saludos, pero bueno, ahorita aquí se los dejo a la doctora para que los saludos y los comentarios nos haga favor de, ay, se me anda cayendo el moño de las creaciones, Luciana. Nos haga favor de comentarlos, a quien nos ve esta noche. ¿Con qué le gustaría cerrar esta noche, doctora? Pues primero que nada, gracias por la invitación, por el espacio. Es súper importante que estos temas suenen, se escuchen y que cada vez más permeemos en diferentes espacios de la sociedad. Aprendan lengua de señas mexicana, esa es mi favorita, pero si no es su favorita no pasa nada, hay mucho por hacer en muchas áreas de la discapacidad y aquí lo importante es ver a las personas desde lo que necesitan y desde ellos, ¿no? Nada de ellos sin ellos. Entonces preguntemos y acerquémonos y que poco a poco podamos ver esto desde otra perspectiva. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, muchísimas gracias a quien nos ve en redes sociales, les pedimos que nos den amorcito y nos compartan para que esta información llegue a más personas, que nos ve a través de la televisión. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Yo soy Caro Cervantes y esto fue Con Causa, el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctora. Gracias.